Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, Marian Ponsford, la rectora de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Cecilia María Vélez White y la editorial Utadeo les dan la bienvenida al lanzamiento del libro Lectores, Editores y Cultura Impresa en Colombia. Esta tarde nos acompaña José Diego González, coordinador de publicaciones del CERLALC, y 3 de los editores académicos del libro Lectores, Editores y Cultura Impresa en Colombia. En primer lugar, Paula Marín, doctora en literatura por la Universidad de Antioquia y directora de la línea de investigación El Libro en Colombia, de la maestría en estudios editoriales del Instituto Caro y Cuerpo. En segundo lugar, Miguel Pineda, comunicador social con énfasis editorial de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá e investigador independiente en historia de la edición en Colombia. Y en tercer lugar, Diana Guzmán, doctora en literatura de la Universidad de Antioquia y profesora titular del Departamento de Humanidades y del pregrado en literatura y edición de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano. Modera Nicolás Morales Tomás, director de la editorial Javeriana. Sean todos bienvenidos. A continuación, escucharemos a José Diego González, coordinador de publicaciones del CERLALC. Bueno, buenas noches a todos. En nombre del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, CERLALC, es un gusto saludarlos y darles la bienvenida al lanzamiento de este libro. Hace un año estábamos aquí, el CERLALC participó con una exposición en la que intentamos hacer una panorámica de iniciativas gubernamentales que a lo largo de todo el siglo XX fueron fundamentales para configurar, digamos, el espacio social de la lectura. Hoy nos hemos querido sumar a esta iniciativa con un volumen que también ofrece un panorama bastante amplio de la historia de la lectura, la edición y la cultura impresa en Colombia. Para el CERLALC, sin duda, apoyar esta clase de iniciativas es fundamental, más aún con figuras de tipo asociativo como son la coedición. Pues yo quiero agradecer a los editores académicos por acercarse al CERLALC, llevarnos esta propuesta, a Nicolás Morales por acompañarnos hoy en la moderación y también muy especialmente a Daniel Blanco, editor de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, con quien coordinamos esta publicación. Muchas gracias a todos por estar acá y los dejo con quienes vinieron a escuchar. Bueno, muchas gracias. No, esta no va a ser una moderación clásica, pues primero porque recibí el libro hace 5 días, porque está fresquísimo el libro, entonces evidentemente fue una lectura más transversal. Algunos artículos ya los había leído, otros los había oído, pero pues evidentemente sería un imposible hacer una cosa totalmente taxonómica de lo que es el libro. Yo quiero decir una cosa que es importantísima y que va a parecer un poquito excesivamente publicitaria, un poco show. Veo muchas caras amigas y sé que es peligroso. Hay editores, hay de toda clase de gente que trabaja en lo editorial y puede ser un poco polémico, pero yo voy a decirlo de una vez por todas. Este es el libro más importante de la historia bibliográfica de Colombia sobre la historia de la edición. Este es el único libro completo, transversal, poderoso, ambicioso sobre la historia de la edición en Colombia. Punto. Uno puede decir muchas otras cosas, uno puede ponderar a Cobo Borda en los 70, uno puede hacer una amalgama de algunas personas que hicieron algunos esguinces de la historia editorial o la historia cultural, los historiadores, como Orlando Melo, etc. Pero nunca se había presentado una iniciativa como esta. Lo que es en primer lugar paradójico, porque si observamos la mayoría de los artículos que están en esta compilación, esta es una compilación de unos, ¿cuántos artículos hay? 17 artículos sobre la historia de la edición, que van desde lo colonial hasta la historia electrónica de la edición en Colombia, o un intento, digamos, como todos son intentos. La mayoría de los textos podrían tener 5, 6, de pronto hasta una década de génesis de investigación, pero nunca nadie los había compilado. Y eso es lo extraordinario, y felicito evidentemente al CERLALC y al Tadeo hacer este libro. Yo estoy súper celoso. Este libro me hubiera gustado
editarlo y me hubiera gustado que estuviera en la colección de la Javeriana, como seguramente muchos de mis colegas, porque es absolutamente importante este libro. Llevo 5 noches leyendo pedazos y decía, por fin hay explicaciones consistentes de muchos de los periodos de la historia cultural de Colombia, lo voy a poner así en una amalgama gigante, que no teníamos claro. Y sin embargo yo sabía de algunos investigadores que estaban trabajando en muchos de los temas que se estaban abordando, digamos, en el libro. No es un libro totalmente sorprendente en ese sentido, y ahorita vamos a hablar un poco de eso, pero es un libro increíble. Miren, la mediocridad que estaba escrita sobre la edición y la historia de la edición en Colombia no tiene límite. Y si he mencionado a Cobo Horta es porque, bueno, tuvo el valor de hacer algunos esguinces de historia y algunas otras personas, pero nadie había hecho un trabajo como este. Por supuesto, se necesitan 17 almas para hacer esto. No es un investigador con una historia de la edición, como podría ser Chartier, como podrían ser algunos de los mexicanos, o como, ¿tú te recuerdas cómo se llamaba nuestra autora francesa que hizo una historia de la edición del siglo XX en Francia? Bueno, ese tipo de trabajos de un solo historiador, que son asombrosos, gigantes, impresionantes, de todas maneras hoy tiene, digamos, el eco o el espejo en este libro, Lectores, Editores y Cultura Impresa en Colombia. Entonces mi primera reacción es absolutamente de felicitación. Por fin ya hay algo sobre lo cual sostenerse, es que antes no había nada. Entre otras, porque antes estábamos enmarcados en una cosa que se llamaba Historia de las Ideas. Entonces había, el boletín bibliográfico del Banco de la República tenía muchos boletines sobre que tocaban tangencialmente algunos de los aspectos que están en este libro, pero era una historia de las ideas. Un segundo aspecto es que estábamos en algunas secciones de la historia, estábamos en las secciones de historia gráfica, como si la historia de los libros fuera solo la materialidad del libro, que es muy importante, y aquí también hay muchos esbozos de eso, pero no es lo único. Y entonces había unas cosas, ¿no?, importantes sobre diseñadores gráficos, y inclusive yo diría que había mucho más madurez y reflexión sobre el diseño gráfico en Colombia, ligado un poco al diseño publicitario, que sobre la misma edición. Es decir, los editores eran casi inexistentes en ese trabajo. Teníamos pues, a Marta Granados, David Consuegra, grandes diseñadores de lo editorial, y casi que había una historia ahí, ¿no? Pero no había una historia completa de la edición. Y tercero, una historia de lo industrial. Una historia de lo industrial que pasaba por la historia de las imprentas, pero que tampoco estaba muy bien desarrollada. Más bien era pobre. Como si los propios sectores industriales, digamos, no hubieran desarrollado en sí mismos una historia de su gremio. Y lo que hay en Andigraph es de una pobreza impresionante sobre la historia. Este libro resuelve esas 3 cosas de una manera muy grande y soluciona, digamos, unas preguntas que teníamos muchas de las personas que trabajábamos en la edición, pero también de historiadores que tendían a pensar que este no es un campo autónomo de ideas, digamos, en relación a la edición en sí misma, sino que dependíamos de otras cosas, de la historia cultural, que por supuesto estaba por ahí, y de todo lo que acabo de decir. Entonces mi primera reacción es casi un poco demasiado talibán, en el sentido de felicitar esta iniciativa, que yo sé que está muy anclada por aquí a mi izquierda, en el sentido de la construcción de una pequeña Biblia. Cierto, cuando se lee y se van a dar cuenta ustedes, una primera, porque esa es la segunda hipótesis de trabajo, y voy a soltar un poco ya el micrófono. La segunda cosa es que yo siento que acá estamos en relación casi a un fascículo de la historia de la edición, porque si cogemos cada uno de los temas, digamos, hay temas muy importantes desde lo colonial, van atravesado, hicieron una división cronológica, pero también temática, también es un poquito, puede ser un poco polémica, ¿no?, porque todo está atravesado por todo, y a veces me parecía que los títulos de los distintos apartes respondían también a otros pero lo importante es que está cronológica, ¿no? Arrancamos en lo colonial y terminamos con el libro electrónico, pero que me parece que tiene como una virtud, es que intenta de todas maneras tomar las esencias de cada uno de los periodos, a través de temas absolutamente distintos, como pueden ser colecciones, o historia de librerías, o historia de editores, o historia de sellos editoriales, ¿no? O que está muy atravesado también el rol del Estado, que me parece que es como uno de los puntos focales de todo el libro. En todo el libro, desde el comienzo hasta el final, hay una reflexión sobre el Estado, bien sea el Estado en general, cuando se editaba la Gaceta con los decretos, ¿no?, o bien sea el Estado
con nuestro lindo Ministerio de Cultura y sus políticas de favorecimiento y fomento de la edición, o más bien de la lectura y de ese tipo de cosas. Entonces, primera pregunta, ¿a quién se le ocurrió esto y por qué? Buenas noches a todos y muchas gracias por estar acá. Reitero nuestros agradecimientos primero a todos los autores, a los 17 autores que aceptaron la invitación a ser parte de este libro, a mis 3 compañeros que estuvieron ahí todo el tiempo, o estuvimos ahí todo el tiempo haciendo la coordinación de la edición, y por supuesto al CERLAC y a la Tadeo Lozano, al editor de la Tadeo Lozano, a Daniel y a José Diego González, por habernos secundado en este propósito, en este sueño, porque yo sigo diciendo que sí es un sueño cumplido y creo que lo es para todos los que estamos acá, aquí adelante. Una anécdota de cómo nació este libro es que nos encontramos con Juan David una noche y empezamos a fantasear acerca de lo importante que sería tener un libro como este. La respuesta de Juan David en ese momento fue: Paula, en este momento de la historia de la edición y de la historia de la cultura, no se hacen historias de la edición nacionales, se deben hacer historias de la edición transnacionales. Entonces yo me vine muy aburrida después de la conversación con Juan David, pero seguí insistiendo en que no podíamos pensar en una historia transnacional si no conocíamos la historia nacional. Nacional sabemos que es una palabra que tiene muchos problemas, ¿no? Sobre todo en la actualidad, pero cuando uno estudia el campo editorial se da cuenta de que sí hay unas fronteras, que los libros muchas veces, la mayoría de las veces, no trascienden esas fronteras nacionales, y es uno de los grandes problemas que tenemos en la circulación de libros en Latinoamérica. Creo que todos los que estamos acá lo sabemos. Entonces sí se podía hablar de un campo editorial nacional y por ende sí podíamos hacer una historia de la edición en Colombia. Entonces seguí insistiendo, empezamos a organizar un índice. Ahí ya se vincularon Miguel y Diana, que siempre han estado muy, muy cerca en este tipo de proyectos, y con el índice en la mano empezamos a contactar a los autores que podían escribir esos capítulos que estuvieran acordes con esa historia del libro, con ese estudio diacrónico de la cultura impresa en Colombia que teníamos en la cabeza. Pero yo quisiera hacer una acotación primero, porque definitivamente, digamos, una pequeña comparación en relación a las historias de la edición en América Latina. Colombia estaba atrasado, efectivamente. ¿Por qué estaba atrasado? Digamos, ¿cuáles eran, digamos, ya los hitos que habían en América Latina sobre México, Argentina, sobre la historia de la edición? Bueno, para todos también pues, buenas noches. Bueno, yo creo, Nico, que fundamentalmente nos dimos cuenta... Me dice Nico porque fue editor mío, un año, renunció, lo odié toda la vida y ahora trabaja para otro sello editorial que no voy a nombrar. Gracias, Nico. Sí, eventualmente digamos que lo mencionamos en la presentación del libro, y es que en la perspectiva internacional y en la perspectiva regional, nosotros como investigadores, los investigadores colombianos, nos hemos dado cuenta que hay una importante producción bibliográfica y que habían unas empresas muy importantes sobre bibliografía a nivel histórico, y todos creo que estamos de acuerdo que leíamos lo internacional, todos leemos el método, la metodología que tenía un montón de personas alrededor, no solo en Europa, en América, y digamos que esa urgencia nos la preguntábamos mucho cuando hacíamos nuestras mesas de reunión, nuestros foros, la urgencia de tener un estudio y casi que emular esa empresa, porque realmente no lo había. ¿Cuál era la iniciativa entonces? Pues precisamente los primeros esbozos que ya habíamos hecho en la perspectiva histórica y cultural de edición, lectura del libro,
teníamos que agruparlos y creo que entre nosotros ha habido una red de investigadores que se ha preocupado muy, digamos, con esa urgencia de dejar claro un panorama. Creo que todos hemos perseguido a lo largo de nuestros artículos, hemos publicado en revistas, incluso local y a nivel internacional, con esa gran pregunta. Yo creo que llegó el tiempo, el año pasado y tal vez después también con el encuentro, el evento del Caro y Cuervo en el que estuvimos, que fue ese primer evento. Eso es histórico, digamos, démosle también la mención al Caro y Cuervo ahí, porque creo que esa es la primera vez que un foro tan completo, porque no solo están estas ponencias, sino hay muchas más, después me van a contar cómo seleccionaron estas y dejaron afuera otras, ¿no? ¿No formaron parte? Bueno, entonces, ¿cómo es ese primer hito del simposio en Caro y Cuervo, donde por primera vez se habla 3 días? ¿Sí? 3 Sí. de edición y de historia de la edición. Sí, y bueno, te doy la palabra, pero creo que justamente entonces es la iniciativa de Paula y bueno, de muchos investigadores fue hacer ese evento y creo que la urgencia en ese entonces, creo que nos manifestó Paula a todos, es que teníamos que consolidar una mesa de estudio y de trabajo de una red de investigadores en historia de la edición y de la lectura en Colombia. Eso fue importante, ese evento, más allá de que había una consolidación de estudios, más allá de que muchos ya habían publicado. Eso creo que fue fundamental y de ahí partimos de la comunicación constante. Creo que siempre tuvimos una comunicación frecuente, nunca nos desconectamos y creo que hasta el día de hoy creo que tenemos ese resultado. No sé si tú quieres. Yo quisiera añadir también que el libro, pues que es fruto de todo este proceso de interdisciplinario de intereses diferentes, también tiene algo que de pronto, no quiero subvalorar el trabajo, por ejemplo, de la historia de la edición en Argentina o la historia de la edición en México, pero tiene algo que ya habíamos discutido Paula y yo alguna vez en Lima, y es la necesidad de unir también la historia de la lectura con la historia de la edición, con la historia de la circulación, y no hacer historias parciales de cada una de las prácticas que tienen que ver con la cultura impresa o con la cultura gráfica, etcétera, en Colombia. Entonces la apuesta que nosotros hicimos también fue empezar a poner en un mismo escenario los procesos de lectura, los procesos de edición, de circulación, de recepción de lo impreso y de lo digital en un mismo volumen, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando uno revisa la historia de la edición mexicana, pues está muy centrada en la materialidad, por ejemplo, ¿no? O la historia de la lectura mexicana muy centrada en la educación, ¿sí? Y digamos que una de las preocupaciones que surgió en el encuentro del año pasado en el Caro y Cuervo fue justamente esa separación de trabajos y la necesidad de empezar a unirlos y empezar a discutir métodos que resultaron ser más parecidos que diferentes, ¿no? Yo creo que eso también es algo importante que tiene la apuesta que hicimos. Sí, el encuentro de enero del 2016, que fue sí, ya hace un poco más de 2 años, fue un simposio sobre historia de la edición y la lectura en Colombia, México y Argentina. Este simposio lo pude organizar gracias a la beca Instituto Caro y Cuervo de Investigación en Historia de la Edición en Colombia. Era una beca que en ese momento había tenido dos versiones. Yo me gané la segunda versión de esa beca y yo sin lugar a dudas puedo decir que esa beca ha sido un insumo muy importante para concentrar lo que se ha hecho hasta ahora sobre estudios sobre la edición en Colombia, sobre los estudios editoriales. Entonces, gracias a esa beca pudimos pude traer personas de México y de Argentina que nos vinieran a hablar sobre historia de la edición y de la lectura. Y por primera vez se reunieron 25 investigadores colombianos que estaban trabajando estos temas o temas cercanos a estos. Ahorita me reía mientras Miguel decía que seguíamos en contacto porque precisamente en ese evento queríamos crear una red y pues en este momento pues creo que creer en redes pues no es muy fácil porque pues en los eventos uno se ve, goza con el otro, se promete que se va a escribir pero nunca lo hace
Y en este caso la red ha seguido funcionando a través de los correos electrónicos como circulación de información. Pero también en este caso sirvió para ponernos en contacto y saber quiénes podían y querían participar en este libro. Entonces creo que sí fue un hito porque, como decimos en la presentación del libro, dejamos de ser una comunidad imaginada y nos volvimos a una comunidad más real, aunque seguimos funcionando vía virtual, pero ese es el origen de este libro. Muy bien, paremos un poquito lo metodológico, ya entendimos la expresión, de dónde vino, cómo llegó, bueno, no sé cómo habrán hecho para la cofinanciación, aunque bueno, están en dos entidades muy grandes, CERLAL, que evidentemente, etcétera. Quiero un poquito más ya nociones de contenido. Quiero que ustedes tres, casi como una previa, un quiz, me den un poco más de idea sobre lo que va a encontrar el lector en este libro. Ustedes hacen una subdivisión de capítulos, que es una subdivisión que yo decía mismo que podía aplicarse para, digamos que es un poco polémica, pero me gusta, que es la de 1, antes de la llegada de la imprenta, son ahí 3 artículos, 2, construcción estatal, impresos y agentes del libro, fíjense que funciona para todos, que ahí hay unos 5 artículos, después especialización y dinamización del espacio editorial, que es también muy importante, con 5, y un estado actual de la edición, que es evidentemente el único título que no resiste pasarse para los otros, con 3 artículos, uno de Margarita Valencia, Catalina Olguini y Martín Gómez, creo que vi por ahí a Margarita. Entonces, ¿qué va a encontrar o digamos, más bien, el caso colombiano, si estuvieran ustedes en una entrevista de Caracol, 3 minutos, ¿qué especificidades da frente, digamos, tú das algunas nociones de la relación y frente a otras historias editoriales, digamos, otras historias de la edición en América Latina? ¿Cuáles son las particularidades del caso, digamos, colombiano? Y me parece que Miguel podría resumir el comienzo. Bueno, creo que están bien repartidos entre las secciones, sin que sea exhaustivo, porque tienes menos de 2 minutos y medio. Bueno, sí, digamos que cuando también surgió la idea y que planteamos el índice con los demás editores, dijimos, bueno, evidentemente una historia cultural en la que, digamos, nos estamos inscribiendo de forma general, pues tiene que tener en cuenta realmente, digamos, la complejidad que tenía en su idea, en su esencia, la circulación de las ideas, la circulación de los impresos, y creo que desde a partir de esa preocupación dijimos, bueno, el siglo XVI, que ha sido trabajado particularmente, por ejemplo, por el primer escritor del artículo, que es Álvaro Garzón, y bueno, y ahí había un montón de más de desarrollos. Creo que fue fundamental también darle espacio principalmente a la circulación de varias materialidades que ya estaban circulando en el siglo XVI a nivel continental. Casi que la gran contribución de este volumen, digo, es que los conceptos de transferencia cultural y de la divulgación del conocimiento en cierta medida a través de ciertas materialidades es un eje transversal a lo largo de todo el libro. El libro es fundamental porque a partir incluso desde el siglo XVI y digamos la academia un poco ha enfatizado en la idea de que las materialidades, los manuscritos del siglo XVI pues circularon de manera restringida, limitada y muy pocos. Pero en este libro, con estos artículos, los 3 primeros artículos de la primera parte, antes de la llegada a la imprenta, nos damos cuenta que hay una circulación muy importante y que hay una socialización de ciertos textos, hay una relación de la sociedad y algunos actores de esa sociedad, el clero, las entidades estatales, la construcción de una idea de los virreinatos. Ahí, en medio de esas funciones políticas y religiosas, económicas, ahí hay una circulación muy importante de manuscritos que incluso al día de hoy creo que se mantiene en cierta medida secreta, casi un poco como oculta, pero precisamente estos artículos nos dan un primer panorama de que
esa idea ratificada del siglo XVI y del XVII, en que no circuló muchos textos, pues los autores dan con un serio argumento de cómo ha sido esa evolución de la circulación de las ideas hacia, digamos, periodos un poco más desarrollados en cuanto a la idea de ya pensar que existe una figura de un editor, que hay una construcción también estatal alrededor también de las imprentas, ¿no? Entonces, esa evolución pues creo que también la tienen también más clara mis compañeras, pero creo que ahí el punto de partida es eso, la circulación de las ideas, la proliferación de ciertas mentalidades y materialidades que vienen a transformarse a lo largo de los siglos, como lo vemos. Es un poco complejo y casi que diría como también peligroso asociar ese tipo de ideas, pero creo que lo hemos defendido muy bien en el libro, de hacia dónde va la circulación de las ideas, incluso el día de hoy, hacia qué formatos van, hacia qué plataformas se están pensando hoy los formatos editoriales. Pues le doy la palabra a Diana, que sé que tiene claro también ese panorama de los siglos siguientes. Yo creo que podría resumirse así en los 3 minutos que Nicolás nos dio, rápidamente. 4. 4. Primero creo que pues ya lo que acaba de mencionar Miguel con el manuscrito, pero también creo que el libro hace un panorama de la dinámica cultural y material pues de la sociedad colombiana. Entonces pienso que luego cuando llegue al siglo XIX, que creo que es la unidad en donde más capítulos hay junto con el siglo XX, hay como una expansión y una necesidad imperiosa de circular ideas de manera impresa, y creo que eso es evidentemente lo que se ve en el capítulo del 19. En el 20, como ya lo mencionaba Nicolás, entra el Estado de una manera directa e institucional también a, digamos, dinamizar e incluso muchas veces a cuestionar la industria editorial. En el siglo XX, en el siglo XXI, pienso yo que también hay en los 3 artículos que conforman el último capítulo, una especie de cuestionamiento a esa industria editorial casada con el Estado. Yo pienso que también hay una especie de denunciación de autonomía e independencia editorial. Entonces creo que el libro, pues desde la curaduría de contenidos que tratamos de hacer y desde la organización que le dimos, tiene justamente ese crescendo, ¿no?, que vamos viendo de una manera u otra a través de una emancipación que se va construyendo tanto del editor como del lector, como de las mismas materialidades, ¿no? O sea, creo que tiene un final interesante que esperamos que continúe abriéndose de manera determinada en lo que viene ahora, ¿no? Pues en cuanto a las singularidades, es muy grato para mí que en los capítulos aparezcan descubrimientos. Por ejemplo, cuando se creó la primera librería en Colombia, cuando tenemos el primer catálogo de librerías, que se da a mediados del siglo XIX. Eso es una pequeña muestra de datos que, aunque parezcan un poco sin importancia, pero sin esos datos o sin muchas de las cifras que aparecen en los capítulos del libro, no podemos entender cómo es que ha funcionado el campo editorial en Colombia. En el siglo XIX, por ejemplo, resulta muy importante el papel del Estado, porque lo que explica todo ese apartado del libro es cómo la legitimación de las leyes necesitó de esta cultura impresa. Entonces, Estado e iniciativas privadas ahí fueron muy importantes, pero el impulso viene del Estado para poder hacer esa expansión del Estado impresor y editor. Y ya si nos pasamos al siglo XX, un dato que también parece así muy gratuito, pero pensar en cuándo llega la primera rotativa a Colombia y comparar cuándo llegan esas rotativas a Argentina, nos da cuenta de por qué nuestro mercado editorial o nuestra industria editorial, por ejemplo, es tan diferente, o ha sido tan diferente, o fue tan diferente en el siglo XX a la de Argentina. También esa tercera parte nos va a presentar alguna respuesta posible de por qué no llegaron más
exiliados o por qué no llegaron más inmigrantes a Colombia. En el libro se presenta el caso de uno de esos inmigrantes españoles, el caso de Clemente Airó, pero también da puntadas de por qué no llegaron más, ¿no? Y tiene que ver con las políticas del gobierno en ese momento frente a lo que estaba pasando en España. Y ya para dar otra puntada de lo que van a encontrar en el libro al final, en esa última parte, pues se cuestiona mucho, por ejemplo, en el caso del capítulo de la edición electrónica, esos porcentajes, ¿no?, que arroja como resultados cuántos libros electrónicos se están consumiendo en Colombia, y no solamente en la edición electrónica, sino en la edición en general, cómo es de importante hacer investigaciones que desglosen esos porcentajes y esos números, esas cifras que pues pueden ser hiperbólicas, pero solamente con el desglose de los títulos o de esas cifras vamos a entender realmente cómo funciona la industria editorial en el país. Y es también que el libro contempla el acceso a lo escrito. Digamos ahí, bueno, está el artículo de Patricia, el capítulo de Patricia, un poco el mío, sobre las políticas de acceso a la letra, de alfabetización, de enseñanza, las leyes de educación, porque bueno, el mundo editorial, el mundo impreso, pero también cuál es el acceso y cuáles son los imaginarios que se van tejiendo alrededor del uso de la letra en ciertos momentos de la historia colombiana. Creo que eso también es una peculiaridad importante y una pregunta que, pues, digamos, también ronda de manera transversal todo el libro. Perdón, ya la última cosita. Diana aquí es un poco modesta. Diana presenta un panorama muy amplio de la historia de la alfabetización en Colombia en esa segunda mitad del siglo XX. Que es muy bonito porque uno comienza leyendo ese artículo y dice, no va a hablar del libro, no va a hablar, y es nodal para la comprensión del desarrollo en esa época. Me gustó mucho ese artículo. Qué pena. No, y es muy importante, o sea, lo que también decía Diana ahorita acerca de cómo una de las particularidades de cómo estamos abordando nosotros los estudios editoriales en Colombia es que no podemos dejar de lado los estudios sobre la lectura. En la mayoría de los países donde hemos hecho como el estado del arte, esas dos cosas siempre se separan, y nosotros como grupo de investigadores siempre hemos dicho, no, eso no se puede separar. O sea, la circulación del libro y de las ideas va por la edición y va también por la lectura. Entonces, descubrir esas cifras alarmantes de analfabetismo en Colombia en la primera mitad del siglo XX nos hace entender por qué también nuestra industria editorial pues, no se puede comparar nunca, jamás, con Argentina o con Chile o con Brasil, ni siquiera con México. Entonces, eso es parte de lo que van a encontrar en el libro. Y dos cositas más para seguirlos animando. También es muy importante entender dentro de esta historia de la edición cuándo empiezan a separarse realmente, pensar qué es imprimir y qué es editar como dos cosas diferentes, como dos sectores diferentes. Eso va a aparecer en la tercera parte del libro, en la segunda mitad del siglo XX, y cómo esa separación de funciones ha sido tan importante también para poder hablar hoy de editoriales independientes, pero también van a encontrar un artículo en donde se cuestiona lo que hoy podemos entender por independencia en la edición. Por supuesto, al leer escuchar el libro, uno se encuentra con investigadores que estaban trabajando desde hace mucho tiempo temas y trabajos, y los estaban poniendo en otras casillas, como el caso de María Piedad de Quevedo, mismo Robinson López, bueno, cosas que uno ya había leído y que estaban por ahí, y ustedes las amalgamaron. Digamos, tengo una pregunta, y es, evidentemente este es el primer tomo, no hay ninguna duda, entre otras porque lo contemporáneo es un poquito polémico, no porque los artículos son muy buenos, sino porque ustedes escogieron un poco al azar, digamos, no al azar, digamos, o escogieron por una curaduría que supongo que tiene unas reglas, que es también qué artículos llegaron, cuáles eran de buena calidad, supongo que hubo unos colgados, no vamos a dar los nombres, porque escogen, digamos, el caso de la edición independiente, que es un artículo muy interesante de Margarita, el caso de la edición un poco electrónica, lo de exportación, pero uno podría decir, claro, me gustó mucho el artículo de Paula Andrea en el sentido de la explicación de la edición en Colombia 1970-1990, porque ahí había un bache histórico impresionante en Colombia, y era como unas historias de tercer mundo por ahí que uno tenía, y ¡pum! Llegaba rápido Random House, Mondadori y Planeta con un montón de icebergs, ¿no? Y entre esos no había nada. Y tú muestras
como había un montón de cosas y muchas cosas estaban pasando. Es muy divertido, en el libro está totalmente graficado, con unas gráficas muy chéveres, ver quiénes producían los ICBNs a finales de los 90 en Colombia y compararlos con los de hoy. Eso es muy divertido, perdón, pues, o por lo menos para un editor, ¿cierto? Y yo creo que eso es muy interesante. La pregunta es, si este es el primer tomo, porque es el primer tomo, ¿cierto? Tendrán evidentemente que conseguir personas, digamos, un poco lo que quiero decir, y con esto termino y doy la palabra al coro, es esto, digamos, cómo poder construir una completa edición de Colombia. Si yo cojo en lo contemporáneo, digamos el caso de Oveja Negra y La Carreta, que es muy importante, esas 12 editoriales son principales, y hablábamos un poco afuera de por qué Cataraín, por qué se habla tan poquito de Cataraín en Colombia. Evidentemente es por el caso García Márquez y la piratería, pero yo creo que este país está en mora de hacerle un homenaje a Cataraín. Y está acá muy bien explicado, digamos, por Santiago, pero yo lo que quiero decir es, por dicho, en otras palabras me enredé, ¿cómo van a construir el segundo, tercero? ¿Ya tienen materiales? Esto es una invitación para que otros investigadores que están trabajando el tema se puedan articular. ¿Cómo va esta perspectiva? Y después soltamos un poquito las preguntas del público, que seguro que tienen bastantes preguntas. Bueno, yo creo que hay una cosa que también deviene de todo este esfuerzo de personas también como Margarita, que han trabajado hace mucho tiempo en esto, y es que la universidad, la academia también entró, digamos, a apostarle muy fuerte a la formación de editores. Es el caso del Caro y Cuervo con la maestría, pues, que coordina Paula, el pregrado que abrimos en la Tadeo hace un año de literatura y edición, para que hay estudiantes del pregrado y de la maestría. Y creo que, bueno, nuestra función es justamente empezar a abrir el camino para que ustedes, acá presentes, empiecen a pensar, por lo menos en el tercer tomo, que acaban Nicolás. O sea, el segundo ya está lleno. ¿Cómo? El segundo ya tiene autores. El segundo, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Pues incluso, porque había muchas ponencias claro, en el foro del Caro que no estaban acá. claro, no, y de hecho en julio pues vamos a tener la segunda versión entre el Caro y Cuervo y la Jorge Tadeo Lozano, y recibimos, o sea, pues Paula y bueno, el comité académico, pues estábamos sorprendidos porque 100 ponencias, pues yo sé que para de pronto Dios para... mío. Pero recibí pues de 25 a 100 y muchas de ellas pues de investigadores que han venido al pasado o que conocemos, que sabemos que tiene una trayectoria, e incluso de nuevos investigadores, y yo creo que de ese evento pues seguramente podríamos pensar en el segundo tomo. Ya de pronto ahí ya estamos muy ancianos, cansados, vienen los estudiantes de la Tadeo del Caro y Cuervo a llenar el tercero, creo yo, ¿no? Bueno, voy a abrir un poco las preguntas, solo quiero decir dos cosas finales. Entonces, la era Cobo-Borda ha terminado, hoy lo decretamos así, con todo respeto al maestro, que evidentemente merece nuestro respeto porque contribuyó a muchas cosas, pero era lo único que había. Cuando uno cogía historia de la edición en cursos que yo tenía, yo dicto edición en la Javeriana, me tocaba poner ese articulito y me daba pena. Yo decía, no, miren, hay muchas más cosas, les voy a contar un par más, pero pues ahí está lo esencial. Ya no, ¿no? Digamos, el libro tiene una profundísima falla, me da pena con los editores. No tiene nada de la edición más importante que es la universitaria. Mentiras, No, eso también quería contribuir, aparte de lo que han dicho mis compañeras, es justamente que hay un espacio una provocación. nosotros lo planteamos inicialmente y nosotros... No importa, Miguel, después. Hicimos la invitación, por ejemplo, a Juan Felipe Córdoba Y no escribió nada. Pues, No, lo haremos, estamos en moda. Sé que tenía otros compromisos y no pudo comprometerse esta vez, pero sí está puesto, Nico, la idea principalmente de la edición académica y universitaria en Colombia, que creo que eso también es una gran deuda, y lo que tú dices, hay un gran bache que está ahí entre los 80, los 90, que también hay que registrar, incluso durante mi investigación, porque yo me concentré un poco en las colecciones colombianas del siglo XIX y XX. Sí. Yo encontré cosas de una de las primeras colecciones hechas por la Universidad Nacional, de largo aliento, que se registra casi como en los 40, en los 50, y incluso hay otras publicaciones antes de la Nacional, y creo que eso tiene una validez muy importante para seguir estudiando. Y yo creo que hay 2000 temas que trabajar, o sea, hay mucho
tela por cortar y los felicito por eso. Tenemos 12 minutos para las preguntas del público. Están frente a los editores del primer trabajo más importante que hay sobre la historia de la edición en Colombia. Por favor, adelante. Una pregunta por allá. ¿Quién nos va a ayudar con el micrófono? ¿Ustedes no? ¿No? Ya te van a pasar el micrófono. O a capela, por ahora. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Vale, pues digamos es una pregunta pues desde mi humilde posición como estudiante de primer semestre aún de la carrera, pero digamos, gracias. Lánzala. Pregunta. Vale, bueno, vale. O sea, digamos, en la edición colombiana, o sea, como tal, ¿qué tan amplia es aún, o sea, qué tanto falta en la investigación o si aún como tal se está construyendo la historia de la edición? Sí, todavía se está construyendo, es decir, sabemos que nunca partimos de la nada, es decir, cuando todos los aquí presentes y los autores que andan también entre el público empezamos a hacer esta investigación sobre el mundo editorial, sobre el mundo de la lectura, sobre la circulación de los impresos, el primer miedo es no hay nada, y cuando empezamos a revisar sí hay, o sea, siempre hay algo. Los primeros trabajos sobre estos temas se enmarcan en los inventarios, es decir, en los listados, en hacer una especie de cronologías o de inventarios sobre lo que hay, por ejemplo, sobre bibliotecas o lo que se había impreso, por ejemplo, en la imprenta real, que fue el trabajo de Álvaro Garzón, muy famoso y un referente insoslayable en este momento para cualquiera que estudie la historia de la edición en Colombia. Entonces teníamos eso, teníamos inventarios, pero poco a poco se ha ido pasando a lo que hoy conocemos como la historia cultural. Y uno de los grandes impulsores de que esta historia de la edición y de la lectura en Colombia haya hecho ese paso de lo cuantitativo a lo cualitativo es Renan Silva, ¿sí? que es un historiador. Eso también es muy bello, me parece a mí muy interesante lo que está pasando en este momento con los estudios editoriales, es que si en un principio fueron los historiadores los que se encargaron de hacer como esos primeros avances en estos estudios editoriales y sobre la lectura, poco a poco nos hemos ido vinculando otros profesionales de otras carreras, ¿no? de otros ámbitos, por ejemplo la literatura, la comunicación social, la sociología, el diseño gráfico, la antropología, es decir, hay una cantidad de profesionales que necesitamos para entender todos los aspectos económicos, tecnológicos, técnicos, culturales, literarios, sociológicos, que están presentes en este tipo de estudios. Entonces, hace falta muchísimo. No tenemos todavía una historia completa de las librerías en Colombia, ¿no? Necesitamos urgentemente recopilar los catálogos de las librerías, recopilar y de las editoriales. Entonces, si alguien conoce catálogos de editoriales, los recibimos con mucha emoción. No tenemos archivos, ¿sí? Países, por ejemplo, como Francia, como España, tienen unas bibliotecas, unos archivos especializados. Por cierto, eso es un llamado que hace el libro muy interesante, de construir una cosa como la Fundación Fílmica, pero para el libro, como una recopilación. Me parece que de pronto CERLAC podría ser. Está feliz, Marian, sí quiere hacerlo. Sí, entonces eso, por ejemplo, es una falta que tenemos, ¿no? Hay una fatalidad con los archivos de las editoriales, es que pues se botan. Siempre que uno va a preguntar, ¿y dónde están los archivos? No, pues los botamos. Entonces, esto es una tragedia para los investigadores. Entonces, el llamado ahora a ustedes, ¿sí? Como estudiantes, como nuevos investigadores, es que empiecen a recopilar esos archivos y empiecen a sembrar la conciencia de lo importante que es conservar los archivos para seguir haciendo una historia de la edición y de la lectura en Colombia. ¿Preguntas? No.
para los que no somos expertos en este tema de edición, pero que nos interesa la evolución de esos procesos, ahora lo mencionaba Paula, ¿cuál considera usted que son como esos momentos claves, esos hitos en la cultura impresa en Colombia, en el acceso a la lectura, lo mencionaba ahora, y en la edición? ¿Cuáles son a su juicio esos? Voy a tratar de responder, pero en la parte de la lectura la experta es Diana, entonces se la dejo a ella. Yo creo que en el libro van a encontrar la respuesta a estos interrogantes. En primer lugar, yo pondría ese mito del que hablaba Miguel acerca de la poca circulación de los impresos o de los manuscritos pues en la Nueva Granada o durante la colonia. Es un mito que se desvanece en el trabajo de Álvaro Garzón, por ejemplo. Yo creo que ahí, aunque no podemos hablar todavía de alfabetización, pero hay unas formas distintas de cultura escrita o de cultura letrada, pues que todavía no hemos investigado lo suficiente y que es un campo pues por explorar. En el siglo XIX, como decía hace un momento, yo creo que es el papel del Estado, que es fundamental para el despegue de la industria impresora en el país. Y en la segunda mitad del siglo XIX hay un libro que fue editado por el Instituto Caricuervo el año pasado, que es la historia de la edición en un periodo del siglo XIX que ahorita no lo tengo claro, pero se llama así, Historia de la Edición. Es de Juan David Murillo, que es uno de los editores del libro, y de Alfonso Rubio, que es otro de los autores del libro y que también ha impulsado mucho los estudios editoriales y sobre la circulación de impresos en el país. Ellos dos demuestran ahí el papel del Estado, que fue fundamental en ese despegue de la cultura impresa. Y como decía, en la segunda mitad del siglo XIX, todos los gobiernos liberales del liberalismo radical que impulsaron campañas de lectura entre los obreros, entre los artesanos, la creación de bibliotecas ambulantes, por ejemplo, de bibliotecas nocturnas para que los obreros y los artesanos pudieran educarse. Eso fue un empujón grandísimo hacia la circulación de los impresos y los libros en el país. Y en el siglo XX yo diría que como la mayor búsqueda de la industria editorial fue esta separación entre imprimir y editar, es decir, distinguir qué hace un editor y qué hace un impresor, y el editor no tiene que imprimir, ¿no? Entonces, ¿qué hace el editor y cómo se redefine el oficio de editor en el país? Y en el siglo XXI, bueno, está apenas desarrollándose las problemáticas, las pueden leer en el libro acerca del libro electrónico y de lo que llamamos hoy edición independiente. Hay otro tema que lo mencionaba ahorita Nicolás, y es el de la traducción. Es otro tema que está huérfano en las investigaciones en el país. No tenemos poquísimas investigaciones sobre traducción. ¿Por qué no traducimos más? ¿O qué es lo que hemos traducido? ¿O en qué sentido se puede entender el oficio de traductor en Colombia? Entonces, es otra invitación a que sigan participando de este campo de estudios. Y Diana va a hablar de la lectura. Yo creo que rápidamente, creo que se casa con lo que ha dicho Paula, pero indudablemente la primera campaña de alfabetización en Colombia fue en el siglo XIX, la gran campaña de 1816, que además tuvo un censo de lectura, pues que además esa es otra cosa que tiene el libro, y es un trabajo de archivo bastante, en todos los capítulos, muy exacto. Pero creo que es el siglo XX el que va a configurar el acceso de una manera más amplia, pues con las 4 campañas de alfabetización que se realizan en Colombia, que bueno, no son tan exitosas algunas, pero que de todas maneras abren y amplían el acceso al libro. La creación de bibliotecas, como lo decía Paula, las bibliotecas del Centenario son muy importantes, y son bibliotecas que además han sido pues muy silenciosas en la historia de las bibliotecas. También creo yo que la fundación ya de bibliotecas que tenían que ver, la fundación de Luis Ángel Arango, creo que yo es importantísima. Y para terminar, considero yo que la circulación de las cartillas, ¿no? Ya hice pues una estadística de cuántas cartillas circularon, y creo que todo eso acontece en el siglo XX. Como lo decía Paula, los gobiernos liberales, la República Liberal, pero también el radicalismo liberal en el XIX,
fueron grandes impulsores de la lectura, aunque la campaña más exitosa de alfabetización ocurre en un gobierno conservador, que es el de Belisario Betancur, ¿no? Con la campaña Camina, y ahí hay otra cosa importante, y es la irrupción de los medios de comunicación de manera muy fuerte en la campaña Camina. Yo no toco ACPO, no hablo de Radio Sutatensa, porque afortunadamente hay investigadores muy juiciosos que llevan mucho tiempo trabajándolo, que también es interesante. Y hay una cosa que creo yo en la lectura que ha sido muy descuidada en la historia de las prácticas lectoras, que es la participación de los movimientos populares y sociales en la formulación de bibliotecas populares, de material de lectura mucho más amable que el institucional, o que el estatal, mejor. Entonces ese también es un asunto importante. Más que hitos, yo pensaría que son como momentos y dinámicas en donde el Estado ha estado, pero también en donde el Estado se ha retirado, pues por X o Y razón, y la comunidad entra a apropiarse de esos momentos, ¿no? Yo creo que eso también es importante. Yo creo que el libro tiene una línea política interesante que también hay que escarbar, pues, con lupa. Justo hacer una conexión allí, y es que, bueno, Belisario Betancur, antes de ser presidente, fue presidente de la Cámara Colombiana del Libro y fundador de Tercer Mundo Editores, ¿cierto? Que, digamos, entre la fundación de Tercer Mundo y la presidencia de Belisario editan casi 300 libros. Entonces, ahí hay una conexión de por qué es que tiene mayor éxito en un gobierno conservador. O bueno, daría yo esa reflexión. La calidad de los materiales de, por ejemplo, la campaña Simón Bolívar, que es la de Turbay, a la campaña de Camina, es una cosa abismal. O sea, ahí hay mano de editores en esas cartillas, lo que no pasa en Simón Bolívar, ¿no? Por ejemplo. Yo creo que las otras preguntas afuera, puede ser, porque es que nos están sacando. Oigan, gracias Daniel, felicitaciones por la edición.